No es una amenaza. No es una advertencia vacía. Es una realidad espiritual, tan antigua como el tiempo y tan precisa como la justicia divina. A lo largo de la historia, los que se levantaron contra los elegidos, aquellos marcados por una misión, ungidos por el cielo o protegidos por la verdad, terminaron cayendo. Algunos rápido, otros lentamente. Pero todos, sin excepción, enfrentaron las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque la ley del retorno no falla. No olvida. No negocia. Lo que siembras, cosechas. Y cuando tocas lo sagrado con manos sucias, lo sagrado no se mancha, pero tú, si pagas el precio. A veces el castigo no viene de inmediato. A veces parece que nada pasa. Pero es solo cuestión de tiempo. Porque la ley del retorno no opera con tu reloj, sino con el del destino. Y ese reloj siempre marca la hora justa. ¿Crees que esta ley es real o solo es un consuelo espiritual? ¿Has visto con tus propios ojos cómo se cumple esta justicia? ¿Eres uno de los elegidos, o has estado del otro lado? Déjame tu experiencia, tu opinión o tu historia. Este espacio no es para el silencio, es para la verdad. ¿Quiénes son los elegidos? Más allá del mito, más allá de la carne. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado signos, símbolos y respuestas que revelen quiénes son los elegidos. Pero, ¿elegidos para qué? ¿Por quién? ¿Y con qué propósito? Esta pregunta ha resonado en templos antiguos, se ha susurrado en bosques sagrados, ha sido escrita en códices secretos y también en el interior del alma de quienes sienten, sin saber por qué, que su vida está conectada a algo mayor, invisible y poderoso. Lo que no te dicen, ser elegido no es un premio, es un llamado. A diferencia de lo que muchos creen, ser uno de los elegidos no significa ser mejor, más sabio o más puro que los demás. Ser elegido no es un privilegio cómodo, es, más bien, una carga sagrada, un contrato invisible con el universo, con la fuente, con lo divino. Los elegidos no buscan reconocimiento. Son buscados. Son despertados. Y muchas veces, incluso ellos mismos se resisten al llamado, pues sienten que sus vidas nunca podrán volver a ser las mismas. Definición espiritual, el alma que recuerda. Desde una perspectiva espiritual profunda, un elegido es aquel cuyo espíritu ha recordado su origen y propósito antes que otros. Es una conciencia que se activa en medio del olvido colectivo. Es el alma que escucha el eco de dimensiones superiores mientras camina en este plano de densidad. Los elegidos tienen una sensibilidad inusual, una percepción que no se ajusta al molde. Son aquellos que, desde niños, veían lo que otros no veían, sentían lo que otros no podían nombrar. No son santos ni profetas en el sentido clásico, son guerreros del despertar, sembradores de luz en terrenos donde reina la sombra. Definición simbólica, el arquetipo del elegido. En el lenguaje del alma, todo es símbolo. Y el elegido no es solo una persona, es un arquetipo universal, como el del héroe, el sabio o el chamán. Es el símbolo del ser humano que cruza el umbral de lo mundano y entra en lo trascendental. Este arquetipo se manifiesta en todas las culturas. Moisés que es llamado desde una zarza ardiente. Buda que despierta bajo el árbol Bodhi. Jesús que escucha la voz del Padre en el desierto. Quetzalcóatl, el dios que retorna cuando el mundo lo necesita. Neo, en Matrix, que comienza a ver la verdad detrás del velo. El arquetipo del elegido es activado cuando el mundo está a punto de entrar en crisis o transformación. En estos momentos, el alma universal activa células dormidas de su propio cuerpo, y esas células somos nosotros. Definición histórica, las líneas de sangre y los portadores del conocimiento. Desde otro ángulo, en algunas tradiciones esotéricas e incluso gnósticas, los elegidos están ligados a linajes espirituales antiguos, a veces incluso biológicos, portadores de un código genético o energético diferente. Son los herederos de saberes ocultos, de enseñanzas preservadas en secreto durante siglos. En los textos apócrifos y en los evangelios gnósticos, los elegidos no son simplemente los que creen, sino los que conocen. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no un conocimiento académico, sino uno íntimo, revelado desde dentro, por conexión directa con la divinidad. Históricamente, los elegidos eran perseguidos, silenciados o convertidos en mitos. Pero su misión no podía ser eliminada, solo postergada. Hoy, en esta era de despertar colectivo, sus memorias están regresando. ¿Y cómo saber si tú eres uno de ellos? No esperes que un ángel baje del cielo a decirte quién eres. Si estás leyendo esto, probablemente no es la primera vez que oyes hablar de los elegidos. Tal vez lo has sentido. Tal vez,
Cuando todos a tu alrededor duermen, tú sientes que algo dentro de ti arde, que tu alma busca algo que no encuentra en este mundo. Aquí algunas señales que podrían indicar que llevas el sello del elegido. Siempre sentiste que no encajas del todo en esta realidad. Tienes una fuerte intuición y sabes cosas sin saber por qué. Te atraen los misterios, las antiguas civilizaciones, los lenguajes sagrados. Sientes un llamado profundo a ayudar a otros a despertar. Has pasado por crisis espirituales que destruyeron tu ego, y renaciste. Si resuena contigo, no es casualidad. Ser elegido es recordar para qué viniste. No necesitas esperar un evento externo. No es un título que alguien pueda otorgarte. Es una llama que se enciende desde adentro. Ser elegido es ser activado por el alma y guiado por el espíritu. Es reconocer que la vida que te han contado es apenas una fracción de la verdad. Es abrir los ojos en un mundo dormido y elegir el camino más difícil, el camino de la verdad, de la sanación, del servicio. Conclusión: todos somos llamados, pocos responden. En realidad, todos tienen dentro de sí el potencial de ser elegidos, pero no todos están dispuestos a despertar, a enfrentar la noche oscura del alma, a liberar las cadenas del sistema. La diferencia no está en ser especial, sino en responder al llamado. ¿Y tú, vas a seguir ignorando las señales? ¿O te atreverás a recordar quién eres realmente? El origen y poder de la ley del retorno. Justicia divina, ley kármica o principio universal. En el universo nada se pierde, todo se transforma, regresa y se acomoda. Así actúa la misteriosa, pero precisa, ley del retorno. Mucho se ha hablado sobre el karma, la justicia divina, el equilibrio cósmico, pero ¿de dónde proviene realmente esta ley? ¿Es un castigo? ¿Una recompensa? ¿O simplemente un reflejo natural de nuestras elecciones? Hoy exploraremos no solo el origen y el funcionamiento de esta ley, sino también su propósito más profundo. Y tal vez, al final de este viaje, descubras que todo lo que viviste tenía una razón, incluso lo que no entendías. Un principio ancestral más allá del tiempo. La ley del retorno no fue inventada por religiones, ni por filosofías modernas. Está codificada en los textos más antiguos de la humanidad, el libro de los muertos del antiguo Egipto, los Vedas de la India, los rollos gnósticos, e incluso las enseñanzas ocultas del Cristo esenio. Todas estas fuentes coincidían en un principio: toda energía que emites, vuelve a ti, multiplicada. Esto no es un juicio. Es una mecánica del universo. Así como lanzas una piedra al agua y ves las ondas regresar, así también tus pensamientos, intenciones, acciones y palabras generan ondas que, tarde o temprano, regresan a su origen, tú. Justicia divina o efecto espejo. Muchas veces, confundimos la ley del retorno con la justicia divina. Creemos que Dios nos castiga o el universo nos premia. Pero en realidad, el universo no premia ni castiga, refleja. Cuando una persona lanza odio, recibe caos. Cuando emite amor, atrae armonía. Pero esto no es automático ni lineal. A veces el retorno se manifiesta en otra etapa de la vida, en otra encarnación, o de formas que no reconocemos fácilmente. La ley del retorno no busca venganza, busca equilibrio. Todo lo que está desequilibrado, ella lo reequilibra. Y esa es su sabiduría. El retorno en tu ADN espiritual. Muchos de los que están despertando hoy, los llamados elegidos, sienten que han venido con una misión. Pero ¿por qué algunos sufren tanto desde pequeños? ¿Por qué los más sensibles y compasivos han sido tan heridos? Aquí entra otra capa de la ley del retorno, el retorno transgeneracional o álmico. Lo que no se resuelve en una vida, se hereda. Y muchos de los elegidos actuales están pagando o liberando karmas antiguos de sus linajes, o incluso de sus propias encarnaciones pasadas. Pero no como castigo, sino como una gran oportunidad de redención, sanación y evolución. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y por eso, mayor peso a cargar, y mayor poder para transmutar. El retorno como herramienta de despertar. La ley del retorno no es solo un mecanismo de justicia. Es una herramienta de despertar. Nos enseña a ser conscientes. Nos obliga a mirar las consecuencias de lo que sembramos. Y así, nos convierte en creadores responsables. Cuando entendemos este principio, dejamos de actuar por impulso o por ego. Empezamos a elegir desde la conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que todo regresa. Lo que decimos de otros, cómo tratamos a los animales, lo que hacemos cuando nadie nos ve, todo es energía en movimiento que construye nuestro destino. Y aquí está el poder oculto de esta ley, nos empodera. No somos víctimas. Somos autores.
El secreto: el retorno no siempre es igual. Una de las grandes claves que pocos comprenden es que el retorno no siempre regresa en la misma moneda. Si haces daño, no siempre recibirás el mismo tipo de daño. A veces, el universo devuelve a través de pérdidas, estancamientos, traiciones, bloqueos emocionales, enfermedades o ciclos repetitivos. ¿Y por qué? Porque el objetivo no es castigarte, sino mostrarte el reflejo de lo que llevas dentro. A veces, un corazón cerrado genera un entorno frío. Un alma orgullosa atrae humillaciones. Un ser que no se ama, atraerá vínculos que tampoco lo amarán. Así que el retorno, en realidad, es un espejo multidimensional de tu estado interno. Comprender esto cambia todo. ¿Cómo activar el retorno positivo? Ahora viene lo más hermoso. La ley del retorno también responde al amor, al perdón, a la compasión, al servicio silencioso. Cada vez que eliges actuar desde tu alma, aunque nadie lo vea, el universo lo ve. Y aunque parezca que el bien tarda más en volver, cuando regresa, lo hace en forma de milagros, de paz, de protección invisible, de sincronicidades que te abren caminos donde antes había muros. Los elegidos no viven una vida fácil, pero sí una vida guiada. Y cuando comprendes la ley del retorno, aprendes a sembrar en el espíritu. Porque sabes que todo lo que entregas desde el alma, vuelve como bendición. Conclusión: el retorno es maestro, no juez. La ley del retorno no está ahí afuera. Está en ti. En cada gesto, en cada pensamiento que sostienes. No se trata de tener miedo al castigo, sino de despertar al poder que tienes, el poder de crear tu realidad, vibrando con la verdad de tu ser. La pregunta no es ¿qué me va a pasar?, sino ¿qué estoy sembrando ahora? Porque lo que siembras hoy, te buscará mañana. Pero si siembras desde la luz también vendrá a buscarte. ¿Te gustó este tema? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre la ley del retorno. ¿Has vivido un retorno kármico evidente en tu vida? Comparte este mensaje con alguien que sientes que necesita comprender este principio espiritual. Y recuerda, lo que das, te define. Consecuencias visibles e invisibles de atacar a los elegidos. De maldiciones espirituales a caídas políticas. En el vasto campo de la espiritualidad, hay una ley silenciosa pero implacable que rige los destinos. No se toca al ungido. Esta advertencia no es simple tradición ni una metáfora bíblica vacía. Es una verdad espiritual profunda que, cuando se ignora, desencadena una cadena de consecuencias visibles e invisibles, desde ruinas personales hasta colapsos sociales. Los elegidos, aquellos que han sido marcados, separados y enviados con una misión divina, ya sea como intercesores, profetas, guerreros espirituales o líderes de luz, llevan consigo una cobertura celestial que los protege, pero también un campo de fuego espiritual que responde ante cualquier agresión injustificada. El principio espiritual del no tocarás. La frase no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, Salmos 105, 15, no es simplemente un consejo, sino un principio legal en el reino espiritual. Atacar a un elegido, sea por calumnia, juicio injusto, traición o violencia espiritual, es violar una jurisdicción sagrada. El mundo espiritual reacciona como una corte celeste. Lo que parece un simple acto humano en la tierra, es una infracción grave en los cielos. Consecuencias visibles. La caída empieza en lo natural. Aunque muchos piensan que atacar a un elegido solo trae consecuencias espirituales, lo cierto es que lo visible comienza a desmoronarse muy rápido. Inestabilidad emocional. Personas que antes eran fuertes y centradas comienzan a vivir bajo ansiedad, confusión mental o ataques de pánico. Ruina económica. Negocios que prosperaban comienzan a secarse sin razón aparente. Socios se van, contratos se rompen, las oportunidades desaparecen. Pérdida de credibilidad o reputación. Quienes atacan abiertamente a los elegidos muchas veces terminan expuestos públicamente, perdiendo el favor que alguna vez tuvieron. Separaciones y conflictos familiares. El desorden espiritual generado termina filtrándose en la esfera familiar, trayendo divisiones y heridas profundas. Consecuencias invisibles. Cuando el mundo espiritual responde. Lo más temido no es lo que se ve, sino lo que se activa sin que nadie lo note a simple vista. Maldicoes espirituais autoinvocadas. Al tocar a un elegido con palabras, obras o manipulación, la persona activa maldiciones que afectan generaciones. No porque el elegido maldiga, sino porque el acto abre puertas a fuerzas de juicio que ya están establecidas por leyes espirituales. Interrupción del propósito divino. Muchas veces, quien ataca a un elegido estaba llamado a caminar cerca de él. Pero el ataque rompe alianzas, impide conexiones clave y desorienta el propósito personal. Espíritu de confusión. Se pierde el discernimiento.
La persona que agrede a un elegido puede caer en falsas doctrinas, seguir a falsos líderes o incluso creer que está haciendo justicia, mientras actúa como un instrumento del enemigo. Persecución espiritual silenciosa, enfermedades que los médicos no explican, sueños tormentosos, estancamiento prolongado. El alma entra en un ciclo de desprotección donde todo esfuerzo parece inútil. Casos históricos y actuales. La caída de quienes se atreven. No es solo teoría. A lo largo de la historia, bíblica y contemporánea, vemos ejemplos de aquellos que se alzaron contra los elegidos y pagaron el precio. Miriam y Aarón contra Moisés fueron reprendidos directamente por Dios, y Miriam quedó leprosa por criticar a su hermano. Números 12. Saúl contra David. Aunque David no se defendió, Saúl terminó sin trono, sin descendencia real y cayendo sobre su propia espada. Hombres públicos actuales. Hay líderes, políticos, incluso figuras religiosas, que al burlarse o atacar a personas con un llamado auténtico, desaparecieron del escenario público como si hubieran sido borrados por la historia. ¿Qué revela esto del corazón humano? La envidia espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo. Muchos atacan a los elegidos no porque estos hayan hecho algo malo, sino porque su sola presencia incomoda, confronta y expone la oscuridad de los corazones. Es el mismo espíritu que llevó a Caín a matar a Abel, a los fariseos a entregar a Jesús, a Jezabel a perseguir a Elías. Cuando se odia a un elegido, normalmente no es por su carácter, sino por su unción. Y cuando se agrede esa unción, uno no está peleando con carne y sangre, sino contra el propio diseño de Dios. 6. ¿Cómo evitar caer en esa trampa espiritual? Discernimiento. Antes de juzgar a alguien que parece raro, intenso o demasiado espiritual, pregunta si no será uno de los elegidos que simplemente está operando en otra frecuencia. Silencio sabio. Si no entiendes algo, guarda silencio. El juicio precipitado ha cerrado los cielos sobre muchas personas. Humildad para aprender. A veces, el elegido que molesta es el que más necesitas. Su autoridad, aunque incómoda, puede ser la llave que te saque del estancamiento. Conclusión. Atacar a un elegido es cavar la propia tumba espiritual. El reino espiritual no es un juego. Dios sigue defendiendo a sus elegidos como en tiempos antiguos. Puedes estar de acuerdo o no con su estilo, con su carácter, con su forma de hablar o vestir. Pero si ha sido llamado, marcado y enviado, entonces el cielo lo respalda. Atacar a un elegido es como golpear una campana en el mundo espiritual. Los juicios se activan, los velos caen y la protección se retira del agresor. Por eso, cuando estés frente a uno de ellos, aunque te incomode, recuerda, mejor ora, discierne, y si no comprendes, simplemente aléjate. Pero nunca, jamás, levantes tu mano o tu lengua contra un elegido. La protección invisible que rodea a los elegidos. Ángeles, energía divina o fuerza del destino. En un mundo que parece cada vez más caótico, donde la incertidumbre gobierna las decisiones humanas y la oscuridad parece avanzar sin descanso, existe un grupo de personas que, sin saberlo del todo, caminan bajo una luz especial. Son los llamados elegidos, almas que llevan dentro una chispa distinta, una conexión profunda con algo más grande, más antiguo, más sabio. Pero, ¿por qué, pese a tantos obstáculos, estos elegidos parecen sobrevivir, levantarse y seguir adelante? ¿Qué es esa fuerza misteriosa que los protege del colapso total cuando todo parece perdido? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes del mundo espiritual, la protección invisible que rodea a los elegidos. ¿Estamos hablando de ángeles guardianes? ¿De una energía divina que actúa desde el universo? ¿O de un destino que ya fue escrito mucho antes de que naciéramos? Señales de que estás protegido sin saberlo. Muchos elegidos no se reconocen a sí mismos como tales. Sin embargo, la vida les lanza señales. Una serie de casualidades los salvan en el último minuto. Escapan de accidentes fatales, enfermedades graves se detienen de forma inexplicable, relaciones tóxicas se rompen justo antes de que arruinen su espíritu. ¿Alguna vez sentiste que una fuerza invisible te empujaba a tomar un camino diferente, justo antes de que todo se viniera abajo? ¿Has tenido sueños premonitorios, o intuiciones tan certeras que parecen venir de otra dimensión? Tal vez no es coincidencia. Tal vez es protección espiritual. Los ángeles que no se ven, pero actúan. Según muchas tradiciones espirituales, los elegidos caminan acompañados por entidades de luz, ángeles, guías espirituales, ancestros iluminados. No son figuras con alas y túnicas, como las representa el arte religioso. Son presencias energéticas, sutiles, que operan en planos que nuestros ojos físicos no pueden ver. Estos guardianes no intervienen todo el tiempo. Su protección no es absoluta ni obvia.
Pero cuando el propósito del elegido está en juego, cuando su misión en la Tierra corre peligro, actúan. A veces a través de un accidente evitado, otras veces a través de una persona que aparece en el momento justo. La energía divina que te recubre como un escudo. En el universo todo es vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite una frecuencia. Los elegidos, al estar conectados a una fuente superior, ya sea Dios, el todo, la fuente, como quieras llamarlo, vibran diferente. Esa vibración, en sí misma, es un escudo. No es un escudo que evita el dolor, pero sí uno que protege el alma. Aunque caigan, los elegidos siempre se levantan. Aunque sufran, no se corrompen. Porque llevan consigo una energía que no se apaga con las tormentas de la vida. Este tipo de protección no es pasiva. Requiere coherencia interna, alineación con el propósito y una vida guiada por la verdad del corazón. Cuanto más se conecta un elegido con su esencia, más fuerte se vuelve ese campo protector. ¿Y si todo ya estaba escrito? La fuerza del destino. Algunas corrientes espirituales sostienen que los elegidos vienen al mundo con contratos álmicos preestablecidos. Antes de nacer, sus almas eligen misiones, desafíos y pactos con otros seres de luz. En este marco, la protección que reciben no es un regalo divino, sino parte del trato. El destino de los elegidos no es vivir sin problemas, sino cumplir una función vital, despertar conciencia, irradiar luz en medio de la oscuridad, sostener la vibración del planeta en tiempos críticos. Para cumplir ese papel, necesitan sobrevivir, evolucionar y mantenerse conectados. Por eso, están protegidos. No por favoritismo divino, sino por la necesidad espiritual de que su presencia continúe en la Tierra. ¿Cómo saber si eres uno de ellos? Esta es una pregunta que muchos se hacen, y la respuesta no siempre es sencilla. Pero aquí van algunas pistas. Has atravesado eventos traumáticos que parecían diseñados para quebrarte, pero no lo lograron. Desde pequeño / sentiste que algo te cuida o alguien te guía, aunque no puedas explicarlo. Sientes que tu vida tiene un propósito más grande, aunque no sepas exactamente cuál. Atraes personas que buscan tu luz, tu consejo, tu energía. Cuando caes, algo dentro de ti se rehúsa a quedarse abajo. Siempre te levantas. Si esto te resuena, tal vez no es casualidad que estés leyendo estas palabras. ¿Se puede perder esta protección? Sí y no. La protección de los elegidos no se pierde como se pierde un objeto. Pero puede atenuarse si el individuo se desconecta de su esencia, si traiciona su propósito o si elige caminos que lo alejan de su luz interior. Los guías siempre están, pero el canal puede cerrarse si el alma se ciega. Sin embargo, incluso en esos casos, hay misericordia espiritual. Muchas veces, una crisis fuerte sirve como mecanismo de rescate del alma. A veces, perderlo todo es parte del proceso para reconectar con lo que realmente importa. Conclusión: nunca estás solo, incluso cuando lo sientes así. La protección invisible que rodea a los elegidos es real. No siempre es espectacular ni mágica. Muchas veces es silenciosa, misteriosa, discreta. Pero está ahí. Acompañándote. Sosteniéndote. Redirigiéndote. Si estás viendo este contenido, si estas palabras te tocan una fibra profunda, es muy probable que seas parte de ese grupo de almas especiales. No por ego. No por superioridad. Sino por responsabilidad espiritual. Y recuerda esto: cuanto más te conectas contigo mismo, más fuerte es esa protección. Porque no es algo que viene de afuera. Está en ti. Siempre lo estuvo. ¿Te gustaría que profundicemos más en este tema? ¿Has sentido esa protección invisible en tu vida? Déjamelo en los comentarios y comparte este contenido con alguien que necesita recordar que nunca camina solo. El silencio de los elegidos y la respuesta del cielo. No responden, pero la ley actúa por ellos. En un mundo donde el ruido parece tener más peso que la verdad, los elegidos caminan en silencio. No porque no tengan voz, sino porque su voz no está al servicio del ego, del conflicto o del espectáculo. Ellos conocen una verdad profunda: el cielo responde con justicia donde el humano responde con ira. Los elegidos no necesitan gritar para ser escuchados. No buscan aplausos, no discuten con necios, no se rebajan a la batalla que el enemigo propone. Han comprendido un principio universal: la ley divina es real, viva y actuante. Y cuando un elegido es tocado injustamente, la ley responde con exactitud milimétrica. El silencio que no es cobardía. Muchos confunden el silencio con la debilidad. Creen que quien no reacciona, pierde. Pero en el camino espiritual, no reaccionar es dominarse,
y dominarse es reflejo de una alma que ya no vive a merced del ego. Los elegidos no responden porque ya han sido entrenados en las dimensiones más sutiles de la existencia. Su silencio no es pasividad, es oración, es observación, es confianza en algo superior. El sabio no se defiende. Espera. Porque ha visto cómo el universo se encarga de cada semilla plantada, ya sea de amor o de maldad. Quien siembra injusticia contra un elegido, no está peleando con una persona, está tocando la fibra sagrada del cielo. Y el cielo siempre responde. La ley que no falla. Los antiguos sabios lo enseñaban, no toques al ungido, ni con palabra ni con pensamiento. Esta no es una advertencia supersticiosa, es una ley vibracional. Los elegidos están alineados con frecuencias superiores. Cuando se les ataca, esa energía de injusticia rebota directamente hacia su origen. No se trata de castigo en el sentido humano. No hay odio en la ley. Hay equilibrio. Hay una geometría divina que calibra cada acción con una consecuencia. Y cuanto más pura es el alma del elegido, más rápida es la respuesta del universo. No como venganza, sino como restauración. El espejo de la injusticia. ¿Has notado cómo algunas personas, al atacar a alguien con una luz especial, empiezan a sufrir pérdidas, enfermedades, conflictos inexplicables? No es coincidencia. Es causa y efecto. Es la energía regresando a su emisor. Y muchas veces, el elegido ni siquiera se entera. Sigue su camino, orando por los que lo hieren, bendiciendo a los que lo traicionan, y aún así, la ley actúa. Porque no se trata de lo que él diga o haga. Es su conexión con lo alto lo que activa las respuestas. La protección invisible. A menudo, los elegidos parecen estar solos. Son calumniados, rechazados, incluso perseguidos. Pero hay un ejército espiritual rodeándolos. Seres invisibles que velan por su camino. Energías que neutralizan ataques antes de que lleguen. Circunstancias que cambian misteriosamente a su favor. A veces, las puertas se cierran, pero es porque el cielo las cerró para proteger. A veces, las personas se alejan, pero es porque no podían vibrar en la frecuencia del propósito divino. El elegido no pierde. El elegido es filtrado, guiado, escondido, hasta el momento exacto de su manifestación. La misión exige silencio. En medio del caos, el elegido permanece en silencio porque su misión no es reaccionar, es transformar. No ha venido a demostrar nada, sino a sembrar luz. Y en muchos casos, esa luz molesta. Irrita a quienes viven en tinieblas. Por eso son atacados. Pero nunca destruidos. A través del silencio, se convierten en canal de lo divino. Porque donde el hombre calla por ego, fracasa. Pero donde el alma calla por sabiduría, el espíritu habla. Y cuando el espíritu habla, el universo escucha. La recompensa está en marcha. Si tú, que lees esto, te sientes identificado con este camino, si has guardado silencio mientras eras malinterpretado, si elegiste no devolver el golpe, si te preguntaste por qué parece que nada pasa cuando otros te ofenden. Escucha bien, algo sí está pasando. Cada lágrima fue contada. Cada injusticia, registrada. Cada acto de fe, multiplicado. El cielo no olvida. Y no reacciona con prisa, sino con precisión. Lo que parecía silencio, en realidad era preparación. La ley no olvida a los que sirven sin buscar reconocimiento. La respuesta vendrá. No como castigo para otros, sino como recompensa para ti. Conclusión, el tiempo de la cosecha. Los elegidos no responden porque saben que no necesitan hacerlo. Su justicia no viene de la tierra, sino del cielo. Y cuando el cielo responde, nada ni nadie puede detenerlo. Así que sigue caminando. No busques vengarte. No intentes probar tu verdad. Solo continúa. Porque el tiempo de la cosecha está cerca. Y aquellos que sembraron luz en silencio, verán frutos en abundancia. No por mérito propio, sino porque la ley divina, actúa por ellos. El perfil de los que atacan, envidia, miedo o ignorancia. ¿Por qué los escogidos incomodan tanto? Desde tiempos antiguos, aquellos marcados por la luz, los llamados, los distintos, los escogidos, han sido blanco de ataques, calumnias y persecuciones. No es casualidad. Es un patrón espiritual, una reacción sistemática de las fuerzas densas frente a la vibración elevada. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué despierta tanta incomodidad en los escogidos? ¿Por qué su sola presencia desata críticas, burlas, sabotajes, exclusión o incluso odio visceral? La respuesta está en el perfil espiritual de los que atacan,
una combinación explosiva de envidia, miedo e ignorancia. No es una lucha personal. Es una guerra vibracional. La envidia, el reflejo de lo que no se puede controlar. La envidia no nace porque el escogido haga algo malo. Nace porque el escogido es algo que otros no comprenden, o no pueden ser. El brillo natural del escogido, su conexión con lo divino, su capacidad de percibir más allá del velo, actúa como un espejo para quienes han elegido el camino de la desconexión. El escogido incomoda porque no necesita validación. Su autoridad espiritual no viene de diplomas, templos ni jerarquías. Proviene de una conexión directa con lo alto, con la fuente, con su propósito. Y eso irrita a quienes basan su identidad en máscaras, en títulos o en ilusiones de poder. La envidia es, en esencia, una admisión silenciosa de inferioridad. Quien envidia está reconociendo que hay algo valioso en ti, y que no sabe cómo alcanzarlo. El miedo, el terror a lo desconocido. Muchos atacan al escogido no por maldad, sino por miedo. Miedo a lo que representa. Miedo a lo que despierta. Miedo a tener que cuestionar su propia realidad, si reconocen que ese escogido está diciendo la verdad. Cuando un escogido habla, su voz no solo comunica palabras, emite vibraciones. Remueve estructuras mentales. Agita las aguas estancadas. Y eso es aterrador para quienes han vivido siempre bajo los parámetros del sistema, de la programación colectiva. El escogido no encaja en el molde, y su sola existencia demuestra que hay otro camino posible. Eso hace temblar a los que viven atrapados en la jaula, aunque esa jaula esté hecha de oro. Porque si reconocen que tú puedes volar, ¿qué excusa les queda para no intentarlo? La ignorancia, el caldo de cultivo de la resistencia. La ignorancia es la ceguera voluntaria del alma. Es elegir no ver, no buscar, no abrir el corazón. El escogido habla en lenguajes del alma. Despierta. Señala caminos. Pero para quien está dormido, todo eso suena a amenaza, a locura o a blasfemia. El escogido es muchas veces etiquetado como arrogante, raro, hereje o incluso peligroso. ¿Por qué? Porque desafía las estructuras mentales. Porque propone libertad. Porque enseña que el poder espiritual no necesita intermediarios. Y cuando la ignorancia se combina con miedo y envidia, se convierte en odio. Un odio que no tiene lógica racional. Un odio energético. ¿Por qué no pueden ignorarte? El escogido no necesita hablar para incomodar. Su energía ya lo hace. Es una vibración que rompe hechizos colectivos, que desactiva sistemas de control. Tu sola presencia puede generar crisis internas en los demás. Hay quienes te atacan simplemente porque no soportan el silencio que sienten a tu lado. Porque su alma empieza a hacer preguntas. Porque su sombra siente tu luz como una amenaza. No lo toman de forma consciente, pero reaccionan. Algunos se alejan sin razón. Otros inventan historias para desacreditarte. Y otros intentan apagar tu luz con burlas, mentiras o traiciones. El escogido no es víctima, es catalizador. Es importante comprender algo. El escogido no es víctima. Es catalizador de procesos. Su función no es agradar. Es provocar despertar. Y eso duele. La incomodidad que causa el escogido es necesaria. Es parte del plan. Es como una chispa en medio del letargo. Y muchas veces, los que hoy te atacan, mañana serán los primeros en recordar tus palabras y agradecerlas en silencio. ¿Cómo protegerte sin perder tu esencia? Si eres uno de los escogidos, esto no te debe asustar, sino fortalecer. No puedes esperar comprensión de quienes aún no han abierto los ojos del alma. Tampoco puedes forzar tu mensaje. Tu misión no es convencer, sino sembrar. El que tenga ojos, verá. El que tenga oídos, escuchará. Protégete, sí. Pero no te escondas. Rodéate de almas afines. Cuida tu energía. Observa sin reaccionar. Recuerda que tu luz molesta a los que aún están cómodos en la oscuridad, pero también guía a los que están buscando la salida. Conclusión. Los ataques no son personales. Son respuestas de un sistema espiritual que se desestabiliza ante lo auténtico, lo elevado, lo incorruptible. Los escogidos incomodan porque son libres. Porque vibran fuera del rebaño. Porque no necesitan permiso para existir ni aprobación para brillar. Y eso es peligroso, para el ego, para el sistema, para la Matrix. Pero absolutamente necesario, para la evolución espiritual de este mundo. Noto queis mis úngidos. El misterioso escudo invisible de los elegidos. En el corazón del Salmo 105,
15 encontramos una frase que ha resonado a lo largo de los siglos con un poder que sacude el alma. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero ¿quiénes son realmente estos ungidos de los que habla la Escritura? ¿Qué significa estar ungido? ¿Y por qué hay una advertencia tan directa, tan seria, tan sagrada? Hoy vamos a sumergirnos en esta verdad espiritual que no es solo un texto antiguo, sino una advertencia viva, activa y peligrosa para quien la ignora. ¿Qué significa ser un ungido? En el lenguaje espiritual, ser ungido no es simplemente haber recibido aceite sobre la cabeza. Ungido es alguien escogido y separado por Dios, apartado del común, marcado con un propósito eterno. En tiempos antiguos, reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos como señal de que el Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Pero hoy, en esta generación final, la unción ha tomado una nueva forma. Hay elegidos ocultos, disimulados en lo cotidiano, pero portadores de una gloria que no se negocia. Ellos no siempre son reconocidos por títulos, fama ni apariencia. Pero su esencia vibra en otra frecuencia. Están sellados. La advertencia divina: cuidado con tocarlos. Cuando Dios dice no los toquéis, no está hablando solo de agresión física. Tocar a un ungido puede ser hablar mal de él sin comprender su proceso, burlarse de su fe o misión, oponerse a su avance espiritual por envidia o ignorancia, desacreditarlo cuando Dios lo está levantando. Lo que muchas personas no saben es que al tocar a un ungido, se activa un principio espiritual de defensa automática. No es brujería. Es justicia divina. Es protección directa del cielo. Hay quienes se han levantado contra los elegidos y han caído por su propia lengua. No porque el ungido los maldijo, sino porque Dios mismo se encargó de responder. ¿Quiénes son los elegidos hoy? Los elegidos no son perfectos, pero sí apartados. Muchas veces pasan por pruebas profundas, traición, rechazo, desiertos, enfermedades. ¿Por qué? Porque la unción no solo es un privilegio. Es una carga, una responsabilidad, un fuego que consume todo lo que no es auténtico. Los elegidos caminan entre multitudes, pero pocas veces son comprendidos. Son señalados, pero protegidos. Son heridos, pero no destruidos. Porque su vida es testimonio de que Dios guarda lo que es suyo. Casos bíblicos: cuando tocar a un ungido termina mal. David y Saúl. Aunque Saúl perseguía a David injustamente, David tuvo la oportunidad de matarlo, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía este principio: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. David sabía que Saúl, aunque equivocado, seguía siendo ungido. Y no quiso activar juicio sobre sí mismo. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por celos, ¿y qué pasó? Miriam quedó leprosa. Números 12. Hablar contra un ungido no es hablar contra una persona. Es hablar contra la elección divina. Un escudo espiritual invisible. Los ungidos caminan con un escudo que el mundo no ve. Un manto que confunde al enemigo. Una cobertura que bloquea ataques que podrían destruir a cualquiera, pero no a ellos. La Escritura dice: 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Eso no es poesía. Es realidad espiritual. ¿Y tú, has tocado a un ungido sin saberlo? A veces, por ignorancia, nos atrevemos a emitir juicios sobre personas que están en proceso con Dios. Comentamos, criticamos, sembramos dudas, sin saber que esa persona es portadora de un propósito eterno. Arrepentirse es necesario. Porque incluso una palabra mal dicha contra un ungido puede abrir puertas espirituales que solo se cierran con confesión y humildad. ¿Y si tú eres el ungido? Si este mensaje te hace vibrar, si tu alma se estremeció al leer esto, es muy probable que seas uno de los que lleva esa marca. Uno de los ocultos. Uno de los elegidos. Y si lo eres, hoy quiero recordarte: no estás solo. Estás guardado, respaldado, observado por el cielo. No importa quién te ataque, quién te rechace, quién te olvide. Dios dice: no lo toquen, ese es mío. Conclusión: una advertencia y una promesa. No toquéis a mis ungidos no es una frase religiosa. Es un decreto, una ley espiritual que opera en lo invisible. Respetar a los ungidos es sabiduría. Atacarlos es locura. Y si tú eres uno de ellos, recuerda: tu batalla es observada desde lo alto. Dios no permitirá que caigas antes de tiempo. Estás cubierto. Estás marcado. Estás protegido.
¿Te ha pasado algo inexplicable? ¿Ataques que no lograron tocarte? ¿Palabras que se volvieron contra quienes las dijeron? Tal vez, eres uno de los que lleva esa unción secreta. Deja tu comentario. Comparte tu historia. Los elegidos no están solos. Cuando la justicia divina despierta, historias reales de retorno y redención espiritual. En un mundo donde muchas veces parece que la injusticia reina, donde los poderosos o los malintencionados parecen salirse con la suya, existe una fuerza que no duerme, que no se olvida, que no necesita testigos ni juicios humanos: la justicia divina. Esta ley superior no actúa según nuestro reloj, pero siempre llega. A veces como consuelo, a veces como corrección, y otras como una sacudida despiadada que restablece el equilibrio del alma y del universo. Hoy te traigo historias reales y espirituales donde esta justicia se manifestó de forma tan clara y sobrenatural, que dejaron testigos sin palabras. No son fábulas ni metáforas, sino momentos donde el velo entre lo terrenal y lo eterno se rasgó por unos instantes, y lo divino tomó el control. La abuela que oró por 30 años, y el asesino se convirtió en pastor. En Colombia, durante los años más crudos del conflicto armado, una humilde mujer llamada Rosalía perdió a su hijo, un joven maestro, a manos de un grupo guerrillero. El asesino fue identificado, un comandante despiadado conocido como el Flaco. Mientras otros clamaban venganza, Rosalía se arrodilló cada noche durante 3 décadas, orando por el alma de ese hombre. No pedía castigo, sino redención. Años después, en una comunidad evangélica de Medellín, un nuevo pastor comenzó a predicar con una fuerza y pasión que impactaban. Su nombre era Esteban. Pero su pasado ocultaba un secreto oscuro: él era el Flaco. Había caído la cárcel, donde, en su punto más bajo, una visión del hijo asesinado lo visitó en sueños y le dijo: «Mi madre está orando por ti». Esa fue la noche en que su corazón se quebró. Entregó su vida a Dios, estudió teología tras las rejas, y al salir se dedicó a predicar la paz. Cuando se reencontró con Rosalía en una vigilia, ella simplemente lo abrazó y dijo: «Sabía que Dios te alcanzaría». El millonario burlador, que terminó ciego y solitario en la cima. Mario G. era un empresario argentino que hizo fortuna estafando, manipulando y destruyendo a quienes se interponían en su camino. Se burlaba de lo espiritual, decía que el universo era para los fuertes y que el karma es un invento de los débiles. Durante años, vivió con lujos extremos, rodeado de mujeres, alcohol y poder. Pero un día, durante un viaje a Suiza, comenzó a perder la vista. Los médicos no encontraban explicación. En menos de un mes, quedó completamente ciego. No hubo cura. En su desesperación, se encerró en su mansión, abandonado incluso por sus propios hijos, quienes lo consideraban un monstruo. Fue ahí, en la oscuridad total, donde comenzó a escuchar una voz interior que lo guiaba a meditar, a arrepentirse y a escribir. Sus diarios, que luego fueron publicados por una ONG cristiana, hablaban de sueños proféticos, de visiones de luz, y de una presencia amorosa que lo visitaba cada noche. Murió solo, pero con paz. En su diario final escribió: «Dios no me castigó. Me dio lo único que podía salvarme: el silencio». El ladrón de iglesias, salvado por una promesa que no era suya. En México, un joven llamado Iván se dedicaba a robar templos rurales. No creía en nada. «Si Dios existe, que me detenga», decía con cinismo. Durante un robo en una iglesia en Oaxaca, encontró una nota oculta bajo el altar: «Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que he entregado mi vida por los jóvenes descarriados. Que Dios los alcance, aunque yo no lo vea». Era la promesa de una monja anciana que había muerto años antes. Iván se rió y quemó la nota. Esa misma noche, mientras huía, sufrió un accidente inexplicable. Su moto estalló sin razón aparente. Pasó meses en recuperación, y durante ese tiempo comenzó a soñar con la misma mujer de la nota. Lo visitaba, lo regañaba, lo abrazaba. Una noche, ella le dijo: «Ya basta. Esta es tu última oportunidad». Cuando salió del hospital, fue directo a esa iglesia. El sacerdote lo reconoció como el ladrón y lo confrontó. Pero antes de entregarse, Iván cayó de rodillas, llorando como un niño. Hoy es diácono, trabaja con jóvenes en riesgo, y lleva tatuada en el pecho una frase: «Una promesa ajena salvó mi alma». Reflexión para los elegidos. Estas historias no son cuentos para dormir. Son señales. Son recordatorios de que lo espiritual no es un accesorio de la vida, sino su columna vertebral. Que existe una ley superior que no olvida lo que el mundo ignora. Que todo lo que hacemos vibra en el universo, y regresa. La justicia divina no se mueve con rabia, ni con prisa.
Pero siempre llega. Y cuando lo hace, no solo castiga, transforma, libera, reordena. Si estás del lado de la injusticia, arrepiéntete hoy. Si estás del lado del dolor, resiste. Porque los elegidos no son los que nunca caen, sino los que, aún caídos, siguen oyendo la voz que los llama desde lo alto. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has visto justicia divina en tu vida? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que despierte a otro. Somos elegidos. Y la verdad espiritual no tiene miedo de ser contada. La ley del retorno en otras culturas, el eterno eco del alma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos eventos regresan a tu vida como un eco lejano de decisiones pasadas? ¿Por qué algunos parecen vivir cosechando bendiciones mientras otros enfrentan pruebas una y otra vez? Esto no es casualidad. Es la danza eterna de la ley del retorno, un principio espiritual tan antiguo como el alma misma. Aunque hoy lo conozcamos con nombres modernos como ley del karma, este principio ha estado presente, con diferentes vestiduras, en casi todas las grandes culturas espirituales de la humanidad. El karma, el eco del pensamiento en el universo hindú y budista. La palabra karma proviene del sánscrito y significa literalmente acción. Pero no cualquier acción, se trata de la energía que emana de cada uno de nuestros pensamientos, palabras y actos, y que inevitablemente regresa a nosotros. En las tradiciones védicas y budistas, el karma no es un castigo divino. Es una ley neutral, como la gravedad espiritual, que asegura que todo lo que emitimos al universo, amor, odio, compasión, juicio, nos será devuelto tarde o temprano. Pero aquí está la clave, el karma no busca venganza, sino enseñanza. Las almas evolucionan a través de estas consecuencias, no para sufrir, sino para recordar su naturaleza divina. En palabras de los sabios orientales, tú eres el creador de tu realidad. Si quieres cambiar tu destino, comienza por observar tu intención. Maat, la pluma de la verdad en el corazón de Egipto. En el antiguo Egipto, existía un concepto poderoso y profundamente simbólico, Maat. Ella era la diosa del orden cósmico, la verdad y la justicia. En el juicio de las almas, el corazón del difunto era colocado en una balanza junto a la pluma de Maat. Si el corazón pesaba más, cargado de mentiras, ego o injusticia, el alma no accedía al mundo eterno. ¿Qué representa esto? Que nuestras acciones no solo quedan registradas en lo físico, sino también en la energía de nuestro corazón. La ley del retorno aquí toma forma como armonía o desarmonía espiritual. El universo, según los egipcios, no premia ni castiga, simplemente busca equilibrio. Cada desequilibrio que generamos, regresa a nosotros como una oportunidad de restaurar ese orden perdido. Justicia divina, el ojo de Dios en la tradición judeocristiana. En la Biblia encontramos numerosas referencias al principio del retorno. Desde todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, Gálatas 6, 7, hasta la ley de ojo por ojo en el Antiguo Testamento, aunque muy mal interpretada, la idea de que nuestras acciones regresan es central en la espiritualidad judeocristiana. La justicia divina no es un juez vengativo sentado en un trono. Es más bien un principio vibratorio que calibra el alma con su origen. Jesús enseñó que lo que hacemos al prójimo, lo hacemos a nosotros mismos. El amor, el perdón, la misericordia, todo vuelve multiplicado. Y no porque Dios esté contando puntos, sino porque el universo responde a lo que somos en esencia, creadores. Otras culturas, mismo principio. En las tradiciones africanas, amerindias y celtas, también encontramos este principio de retorno. En muchas tribus ancestrales, se enseña que cada acción afecta no solo al individuo, sino al clan, a los ancestros y a las generaciones futuras. Lo que haces hoy con tus manos, resuena en el tambor del tiempo. En la cosmovisión indígena andina, por ejemplo, existe el Ainos, una ley de reciprocidad sagrada. Si das al mundo, el mundo te dará. Si tomas sin dar, la naturaleza misma reclamará equilibrio. Todo está vivo. Todo responde. La tierra recuerda. El espíritu también. ¿Qué significa esto para los elegidos? Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Tal vez eres de aquellos que han despertado del sueño del ego y comienzan a recordar que el alma no está aquí para sobrevivir, sino para evolucionar. La ley del retorno no es una amenaza. Es una aliada. Una brújula que te muestra si estás caminando hacia tu propósito o alejándote de él. Los elegidos no son los que han sido favorecidos por el destino. Son los que eligen conscientemente cada día sembrar luz en medio de la oscuridad. Son los que entienden que cada pensamiento es una semilla, y que el universo es un campo fértil esperando manifestar aquello que sembramos.
Conclusión: tu vida es un espejo sagrado. Todo lo que llega a tu vida, personas, situaciones, desafíos, milagros, es parte del reflejo de lo que tu alma ha emitido antes. Pero aquí está el secreto más hermoso: tienes el poder de cambiar ese reflejo, cambiando la energía que emites hoy. La ley del retorno no está escrita en piedra. Está escrita en vibración. Y tú, como alma despierta, puedes reescribir tu destino con cada acto de amor, con cada verdad que eliges vivir, con cada sombra que decides abrazar y transformar. El universo no olvida, pero tampoco condena. Solo espera que recuerdes quién eres. ¿Y tú, elegido, estás listo para sembrar luz? La justicia humana vs la justicia divina. Porque la respuesta del cielo es siempre más precisa e implacable. Vivimos en un mundo donde el concepto de justicia ha sido contaminado por intereses, manipulaciones, leyes humanas frágiles y corazones corrompidos. Los tribunales de la tierra a menudo fallan. Las pruebas pueden ser manipuladas, los testigos pueden mentir, los jueces pueden ser comprados. Pero hay un tribunal superior. Uno que no necesita abogados, ni jurados, ni apelaciones. Uno donde no hay margen de error. Ese tribunal pertenece al cielo. Y la justicia divina no llega tarde, ni falla. Solo espera el momento exacto. Muchos se preguntan, ¿por qué el mal prospera mientras el justo sufre? ¿Dónde está Dios cuando se comete una injusticia? La respuesta no es fácil, porque estamos acostumbrados a ver el tiempo como línea recta. Pero el cielo no se rige por minutos ni calendarios. La justicia divina se mueve en ciclos perfectos, y cuando llega, nadie escapa. La justicia del hombre, limitada, temporal y parcial. El ser humano, aún con buena intención, está limitado por su percepción. Juzga con base en lo que ve, en lo que oye, y muchas veces, en lo que le conviene. Puede dejarse llevar por la emoción, por el miedo, o incluso por el odio. El sistema judicial de este mundo ha creado una ilusión de control, pero los que han sido traicionados, falsamente acusados o humillados saben muy bien que la justicia humana no es garantía de verdad. La justicia humana necesita pruebas visibles. Pero, ¿qué hay de las intenciones ocultas? ¿Qué hay de las palabras habladas en secreto? ¿Qué hay de los pactos oscuros hechos en la sombra? El hombre no los ve, pero el cielo sí. La justicia divina, perfecta, inevitable e incorruptible. Dios no necesita testigos. Él ve todo, escucha todo, conoce todo. No solo observa los actos, sino también el corazón detrás del acto. Cuando alguien cae injustamente, el cielo no está en silencio. Está registrando. Está evaluando. Y está preparando una respuesta. La justicia divina no se negocia. No puede ser corrompida con dinero, favores, ni lágrimas falsas. Cuando llega, lo hace con una precisión quirúrgica. A veces tarda, pero cuando se manifiesta, sacude generaciones. Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que hoy se esconde bajo máscaras será expuesto. Lo que parece una victoria del injusto será su condena mañana. Los que creyeron haber escapado, solo estaban acumulando juicio. Los elegidos y la aparente demora. Muchos de los elegidos sufren silenciosamente. Son traicionados, calumniados, ridiculizados. Parece que Dios no hace nada. Pero es en ese silencio donde se forja la verdadera fe. Porque los elegidos no caminan por vista, sino por revelación. Saben que Dios no está inactivo. Él está observando, pesando corazones, preparando el momento de actuar. La demora no es indiferencia. Es misericordia, muchas veces para dar una oportunidad al injusto de arrepentirse. Pero cuando esa misericordia se agota, la justicia desciende como una espada. Y no se trata solo de castigo. La justicia divina restaura lo robado, honra lo humillado, levanta al caído y derrumba al altivo. Los últimos serán primeros. El que sembró con lágrimas cosechará con cantos. Señales del juicio inminente. En este tiempo, muchos sienten que algo se está moviendo. Las estructuras humanas tiemblan. Sistemas enteros se están colapsando. Y hay una sensación en el espíritu, el cielo está emitiendo veredictos. Los elegidos están siendo justificados. Los que sembraron en obediencia están viendo cosechas inesperadas. Y aquellos que jugaron con lo sagrado, que levantaron calumnias contra siervos fieles, están enfrentando consecuencias que no pueden evitar. La justicia divina no siempre se manifiesta con fuego y azufre. A veces, es el silencio de Dios lo que más pesa. Otras veces, es la ruina lenta e inevitable de quienes pensaron que el cielo no los veía.
No temas si fuiste injustamente herido. Si eres de los que has sido golpeado por mentiras, traiciones o pérdidas inexplicables, no te desesperes. El cielo ya emitió su decreto. Y cuando la justicia divina actúa, lo perdido se recupera con intereses. No busques venganza con tus manos. No entres al terreno del odio. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tu tarea es mantenerte fiel, limpio y enfocado. La justicia del cielo no necesita tu ayuda. Solo tu obediencia. 6. Conclusión. Cuando el cielo responde, nadie queda de pie. La diferencia entre la justicia humana y la divina es abismal. Una se puede manipular, la otra es inamovible. Una depende del hombre, la otra, del trono eterno. Una es temporal, la otra, eterna. Y tú, elegido, has sido marcado no solo para ser salvo, sino para ser vindicado públicamente. Los que se burlaron verán. Los que te señalaron, se avergonzarán. Porque cuando Dios responde, lo hace en grande. Y no para probar nada, sino para dejar claro que Él nunca abandona a los suyos.